Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia, aquí en Cunduacán, Tabasco. Nos reímos porque mi esposa y yo nos vemos desde aquí derecho, pero hoy tenemos una pared, no, tenemos una bocina grande que no me deja verla. Así que damos gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad, y gracias a la hermana Olga Lidia, a la hermana Sayan Yamilet, porque nos apoyan, nos ayudan, y sin su ayuda, hermano, sería un poquito más difícil. Así que damos gracias a Dios. Oramos esta noche. Padre, aquí estamos para presentar tu palabra, para compartirla. Solicito, Señor, tu presencia, solicito tu Espíritu Santo, solicito tu sabiduría, solicito, Señor, que fluya la palabra revelada, Señor, en mi vida, la palabra profética más segura. En el nombre de Jesús de Nazaret te agradecemos, Señor. Bendito y glorificado sea tu nombre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos, hermanos, a comenzar, y retomando el versículo o los versículos de Éxodo capítulo 28 verso 1, donde el Señor dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas. Fíjese, hermano, que si hay vestiduras sagradas. Entonces, a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Cuando Dios ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte Sinaí, le instruyeron para que también hiciera vestiduras sagradas para los sacerdotes que ministrarían en el tabernáculo. Le dijo: pues este es el tabernáculo, así lo vas a hacer. Y así lo hizo Moisés, de manera, hermanos y hermanas, que luego le dio instrucciones de cómo serían las vestiduras sacerdotales. Esas vestiduras fueron elaboradas por hombres de corazón sabio, cuyo líder era Aholiab. Aholiab significa tienda de su padre. Entonces, toda la vestidura debía ser utilizada para ministrar en el tabernáculo, y fueron hechas para que le diera gloria y esplendor al sumo sacerdote. Por eso dice Éxodo 28:2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces, el tema de esta semana ha sido las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales fueron elaboradas con materiales que tienen un significado muy importante. Por ejemplo, oro. El oro, hermanos, representa la divinidad de Jesucristo. El azul, que era la figura del origen celestial de Jesucristo. El color púrpura, que era utilizado por reyes, enseñándonos que este color nos habla de la realeza de Jesucristo. El color rojo, que representa el sacrificio de Jesucristo y específicamente la sangre que Él derramó por nosotros. Y el lino blanco y torcido, representa las acciones justas de los santos. De manera pues que encontramos acá, hermanos, que esas vestiduras, por ser sacerdotales, por ser vestiduras sagradas, tenían que llevar estos cinco materiales que tienen un significado muy importante, y ya vimos algo de ello. Las vestiduras sacerdotales, hermanos, estaban compuestas por el pectoral, el efod, la túnica bordada, los calzoncillos, el cinturón o cinto, el turbante mitra.
Entonces prácticamente tenía 7 vestiduras, 7 coberturas, una cobertura completa en la vida del sacerdote que debía servir a Dios. Y ya vimos el pectoral, ya hablamos de la túnica, ya hablamos del turbante o de la mitra. Hoy estaremos hablando acerca de la túnica. Fíjese que Éxodo 28:31 dice: harás el manto del efod todo de azul. Ese manto o esa túnica se colocaba debajo del efod, y esa túnica fue hecha de toda de color azul, de una sola pieza, con una abertura que debía ser cosida para que no se rompiera. Entonces, el hecho de que fue elaborada de una sola pieza, hermano, representa la unidad que debe haber en el cuerpo místico de Jesucristo, en la iglesia. La iglesia debe, hermanos, de alguna forma, ser una iglesia unida en Cristo. El Señor Jesús una de sus oraciones fue: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La abertura que presenta la vestidura representa las heridas o sus heridas cuando vino a morir por nuestros pecados. Entonces, hermanos, es importante que por las heridas de Cristo, por ese amor inmensurable que el Señor nos ha provisto, que nos ha dado, nosotros también podamos expresar nuestro amor y la unidad unos con otros. Así que, hermanos y hermanas, estamos todos conscientes que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, dice al final de ese texto. Entonces, las bendiciones de Dios vienen en donde la iglesia está unida, ¿no? Es una sola pieza, van avanzando juntos, van caminando firmes y adelante. La Biblia dice, hermanos, que el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y esa palabra unánimes, estaban con un mismo ánimo, con un mismo propósito. Y ahí, en ese ambiente, en ese contexto, en esa atmósfera, hermanos, de unidad, ahí se movió la presencia de Dios. Ahí fue donde se derramó el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, si queremos un derramamiento, una llenura del Espíritu Santo, debemos unirnos unos con otros, de manera, hermanos, que podamos presentarnos como un cuerpo indivisible. No se puede dividir el cuerpo de Cristo. Los que se salen del cuerpo de Cristo, no de una iglesia, del cuerpo de Cristo, es porque nunca fueron de ahí. Pero los que permanecen, aunque no sea nuestra iglesia, hermanos, esos son de Cristo. Entonces, avanzamos. En la parte de abajo tenía granadas, a ver si, de colores azul, púrpura y escarlata. Entonces, las granadas, hermanos, habían granadas que tenían en la parte de abajo y campanillas de oro en forma alterna. Una granada, una campanilla de oro, una granada, una campanilla de oro alrededor, las cuales producían sonidos. Cuando el sumo sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo, y si no producía ningún sonido, el sacerdote estando en el lugar santísimo, eso indicaba que había muerto. Entonces, hermanos, ¿por qué morían? Por causa del pecado. Si algún sumo sacerdote estaba en pecado, hermanos, caía muerto. Por eso tenía que entrar con una
digamos que con una cuerda amarrada a su pie para poderlo sacar de ahí. Entonces, amados hermanos, esas campanillas de oro, esas campanillas de oro y esas granadas de azul, esas granadas de púrpura, esas granadas de escarlata, tienen el significado pues que el sacerdote debe estar viviendo una vida de acuerdo al Señor, ¿ok? Porque ellos son reyes, sacerdotes del Dios Altísimo. Y si algo tenía que recordar el sacerdote, es que la sangre de Cristo o la sangre del Cordero o la misericordia de Dios podía limpiarlo para que entrara completamente limpio al lugar santísimo. Amén. Éxodo 28:35. Y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces eran 4 elementos. Las granadas colocadas en formas alternas con las campanillas indican la obra que Cristo hace con nosotros. ¿Ok? El azul ya dijimos que representa que nuestro Señor Jesucristo, la realeza de nuestro Señor Jesucristo. El púrpura, de alguna forma, hermanos, perdón, el púrpura es el que representa la realeza de Cristo. El azul, la divinidad de Jesús. El carmesí, la sangre de Cristo o el sacrificio. Y el lino torcido debía recordarle al sacerdote que debía vivir una vida justa delante de Dios. Entonces, las granadas colocadas en formas alternas indican la obra que Cristo hace en nosotros. Fíjese, la granada escarlata, o sea, roja, es para darnos vida, porque la sangre de Cristo o en la sangre está la vida. Por eso el Señor dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Es el nuevo pacto. El que no bebe mi sangre y no come mi carne no tiene vida en sí mismo. La granada escarlata es para darnos vida. La granada púrpura es para darnos vida abundante, que vivamos como reyes y sacerdotes. Pero eso no significa, ¿verdad?, que en la opulencia, en la abundancia económica, financiera, que también está incluida, pero principalmente una vida abundante llena de Dios, viviendo contentos con lo que tenemos. Y las granadas de color azul, hermanos, es porque nos da también la vida eterna para morar juntos por la eternidad con Él. Entonces, todo esto lo cargaba el sacerdote en sus vestiduras, y nosotros debemos recordar que nuestras vestiduras espirituales deben estar, hermanos, con esas granadas que representan, hermanos, estas cosas espirituales. Y las granadas de lino fino indican las obras justas que debemos hacer. Por eso Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, esto es lo que llevaba en la túnica. Ahora, había otra túnica, la túnica bordada y los calzoncillos. Éxodo 28:39: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces, la túnica era bordada de lino fino. Éxodo 39:27:
Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos, incluyendo los calzoncillos que se ceñían desde los lomos hasta los muslos. O sea, hermanos, de alguna forma era una cobertura, porque el Señor no quería que nadie se presentara delante de su presencia indecorosamente. La túnica entonces era bordada de lino fino, que ya dijimos que representan las obras justas de los santos. Entonces, Éxodo 28:42 dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Levítico 6:10 dice: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará la ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces, mire, la túnica nos habla de la justicia que hay en Cristo, y que la Biblia nos indica que la justicia no tiene ninguna relación con la injusticia. Por eso Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Tenemos entonces que desarrollarnos para que nosotros, hermanos, podamos actuar de manera justa. Allá en Apocalipsis leemos que el lino fino son las obras justas de los santos. Ya lo hemos leído varias veces. A la iglesia se le concede vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. El lino fino, dice Apocalipsis 19:8, es las acciones justas de los santos. Entonces, obras justas se traduce del griego dikaioma, que significa rectitud, buen juicio, honesto, justicia. Lo que nos enseña la necesidad de ser honestos en nuestra forma de vivir, practicando la justicia en todos nuestros actos y no siendo injustos con nadie. Usted debe, mire, esto es interesante, hermanos, para nosotros. A veces vivimos una vida injusta. Ayer y hoy estuvimos viendo una película, si usted quiere, ¿verdad? Y esa película se llama El color púrpura. Y me duele mi corazón, me dolió mi corazón ver esa película, porque es la historia de una mujer morena, negrita más bien, que es maltratada por su supuesto padre, por su familia, por su esposo. Y entonces, hermanos, hay personas que maltratan a sus mujeres, o maltratamos a nuestras esposas, o las tomamos como si no fueran absolutamente nada de nosotros, como si no tuviesen ellas derecho a vivir una vida feliz a nuestro lado, y que tienen que estar subyugadas y deben estar sometidas bajo los pies de los hombres. No estoy a favor del feminismo, pero tampoco del machismo. De manera, hermanos, que las obras justas tienen que ver con obras de rectitud, de buen juicio, de honestidad, de justicia, de sentido común. Yo sé que muchos no han fallado como yo fallé. Yo sé que muchos jamás le han tocado la cara a una mujer para golpearla. Y es lamentable, porque cuando veo esta película me dolía, y le decía al Señor: perdóname por todas las injusticias que hice en mi vida. Pero, hermanos, este es el tiempo de cambiar. Entonces dice Efesios 6:14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Porque Dios aborrece al injusto, ¿no? Dios aborrece a un padre injusto, Dios aborrece a un marido injusto, Dios aborrece
a un hijo injusto. Deuteronomio 25:16 dice: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Entonces, el que comete un acto injusto está cometiendo una abominación delante de Dios. Y Dios aborrece lo que es abominación o abominable, es aborrecido por Dios. Pero dice la Biblia que Él bendice al que ama la justicia, porque está escrito en Salmo 45:7: has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Hermanas y hermanos, debemos ser justos. Habemos padres injustos, esposos injustos, hijos injustos, y queremos nosotros muchas veces justificarnos nuestras acciones. De manera, hermanos, que es importante que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Los calzoncillos que usaban los sacerdotes, hermanos, se utilizaban para que los que ministraban en el tabernáculo no sudaran. Lo que nos enseña que la obra de Dios se debe hacer sin contaminaciones sexuales, ni por esfuerzo humano, sino con la unción y la guianza del Espíritu Santo. Aquí hay algo importante, hermanos. En los calzoncillos que eran de lino fino, representan, hermanos, o nos habla o nos enseña que la obra de Dios, el sacerdote, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, debe hacer la obra sin contaminaciones sexuales. No debemos contaminarnos sexualmente. Y eso habla de, hermanos, de adulterio, de fornicación, de inmundicias. Muchos hemos fallado en la vida y no tenemos que justificarnos. Creemos que la sangre de Cristo nos limpia. Pero si pudiésemos no haber cometido, como dice aquel canto, ¿verdad? Como quisiera que en mi pasado no existieran esos pecados que me alejaron del Señor. Como quisiera que en mi vida no existieran. ¿Por qué, hermano? Porque muchos pastores, muchos ministros hemos pecado y nos atrevemos a no reconocerlo. Dijera Jorge Rasky, cuando hablan a un pastor, le dicen: usted ha cometido adulterio, usted ha cometido un pecado, usted ha cometido no solamente adulterio, sino tal vez un pecado de homosexualidad, hermano. Y entonces el pastor, el predicador, el ministro dice: yo, no, porque es difícil reconocer nuestros pecados. Pero tenemos que ver esta figura, hermanos, porque es una figura, es una enseñanza, el por qué los ministros o los sacerdotes vestían con calzoncillos de lino fino. Por otro lado, ese calzoncillo, hermanos, evitaba el sudor en los ministros. Entonces, nosotros a veces nos esforzamos por hacer algo, le echamos ganas, digamos, y decimos: no, la iglesia está creciendo porque yo le estoy echando ganas. La iglesia está avanzando porque yo la he ayudado a crecer. Pero la realidad, hermanos, es que la iglesia debe crecer, o el ministerio debe realizarse no por un esfuerzo humano, carnal, sino con la unción del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu. Si hay algo que le está estresando,
Si hay actividades que le traen una carga y usted como ministro dice, ay, tengo que hacerlo, tengo que ir, tengo que... Entonces, eso se está volviendo, hermanos, un trabajo, un ministerio, una obra que está fluyendo o está haciéndose con esfuerzo humano y no el esfuerzo espiritual. No sé si me explico. Pero usted y yo, pastor, ministro, con todo respeto para usted, debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Pasamos al cinturón o el cinto. Éxodo 28:39. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Era de lino fino y se utilizaba para ceñirse las vestiduras, el cinturón, hermanos. El cinto nos habla de la verdad. Es decir, no debemos ser falsos en nuestra forma de vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. No debemos ser hipócritas. El cinto nos habla, hermanos, de ceñirnos con la verdad, de hablar siempre la verdad. Decir una media verdad es una mentira completa. Decir una verdad, hermanos, y ocultar otra parte es una mentira. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Para que los inconversos vean en nuestra vida a Jesucristo, ya que Él es la verdad de Dios. Dice San Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros debemos, mire, le voy a recordar, no debemos vivir una vida falsa, una vida con máscaras. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar debe decir mucho, hermanos, acerca de quién vive en nuestro corazón. Perdón. El turbante. Éxodo 28:39. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Eso nos habla, hermanos, que el turbante fue elaborado de lino fino y era utilizado cuando entraba al lugar santísimo. En la parte de adelante, en la parte de arriba, en el lóbulo frontal, tenía una corona que tenía grabado santidad a Jehová, e iba amarrado con hilo azul. ¡Wow! Eso indica mucho, hermano. Esto nos enseña, pues, traer un turbante, una mitra, y aquí, hermanos, una corona que tenía grabadas las letras santidad a Jehová o dedicado a Dios, nos enseña que nuestros pensamientos deben ser santos, que nuestros pensamientos deben ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. No podemos cambiar nuestra mente si no le pedimos a Dios que transforme, que cambie, que nos traiga la revelación a nuestra mente para que nuestros pensamientos sean, hermanos, transformados y renovados. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos nosotros, mire qué interesante, hermanos, debemos nosotros pensar las cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras, amables, de buen nombre, con virtudes y dignas de alabanza. Por ello, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos que poner un cernidor en nuestra mente para no permitir los pensamientos malos, los pensamientos mediocres, los pensamientos de maldición, los pensamientos, hermanos, de rebeldía, cualquier pensamiento que sea en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que reprenderlos y echarlos fuera. Toda planta que no plantó el Padre debe ser desarraigada de nuestra mente y de nuestro corazón, hermano, para que vivamos una vida agradable delante de Dios, teniendo el pensamiento que hubo en Cristo cuando se humilló a sí mismo. Usted sabe lo que dice la Biblia de Filipenses 2:5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué tremendo ese texto, ¿ah? Ahí nos habla de 7 pasos que dio el Señor Jesús en su humillación. Las vestiduras sacerdotales, hermanos, nos hablan acerca de Jesucristo. Nos habla acerca de la obra redentora y restauradora en nuestras vidas. Pero de la misma forma como el sumo sacerdote y los sacerdotes las debía utilizar al servir en el tabernáculo, cada uno de nosotros debemos vestirnos de ellas para que nuestro servicio sea agradable delante de Dios. Es importante que usted le dé una revisada a este texto, a estas vestiduras, para que podamos nosotros, hermanos, desarrollarnos, podamos crecer, podamos ver al Cristo divino, podamos ver, hermanos, al Señor en todas las cosas o las vestiduras que usaba el sacerdote en el Antiguo Testamento. Estas cosas están escritas para vuestra enseñanza. El Antiguo Testamento no puede estar sin el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no puede sin el Antiguo Testamento. Entonces, quiero orar, hermanos, por usted, para que el Señor ponga esa vestidura en usted, para que el Señor le dé vestiduras de fiesta, vestiduras honorables, vestiduras gloriosas. Y si el Señor le muestra en sueños, en visión, le hace sentir, o si no siente nada, pero usted cree, con eso, hermanos, el Señor está ya poniendo las vestiduras en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos que están ahí conectados,
que en el nombre de Cristo sobre ellos, Señor, venga, Señor, esta cobertura, venga cobertura como, Señor, las vestiduras sacerdotales en el nombre de Jesús, y podamos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Señor mío, portar las vestiduras sacerdotales. Muchas gracias, Padre eterno. Bendito y glorificado sea tu nombre. Amén. Vamos a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos lea quienes están conectados y si hay algún saludo. La hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios le bendiga. Mamita, Dios bendiga a mi papá también allá si está por ahí. Bueno, tal vez Ahí me aparecen 2 o 3, pero no se ven. Ajá, ok. No se ve los nombres, quiénes son, pero si usted manda un mensaje, ahí vamos a saber quién es. Bien. Hermana y hermanos, Miguelina Hernández. hermana Miguelina Hernández, Dios le bendiga. Saludos. Estamos invitándoles para nuestro aniversario el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a comenzar. Es un poquito maratónico los servicios que hacemos. De las 10 a las 2 de la tarde vamos a tener un servicio, 3 servicios, y de ahí vamos a tener un convivio entre los hermanos. Así que están invitados, están invitadas. Sobre todo los hermanos de la iglesia, ayúdenos a invitar a alguien. No venga solo. Dice el Señor en su palabra que Él le dijo a ustedes cuando hagan fiesta, no inviten a los que van a alguien para que les devuelva luego el favor y los invite a ustedes a su fiesta. Cuando hagan fiesta, vayan por los caminos, inviten a los cojos, inviten a los enfermos, inviten a aquellos que no pueden devolver el favor. Entonces yo invito a la iglesia a que invitemos. Fíjense qué tremenda revelación esa. Le invito a que invitemos a otros a venir a la casa del Señor. Aquí a Ministerio Viva la Familia. Que Dios les bendiga a todos. Que el Señor les guarde. Que pasen muy buenas noches. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar teniendo nuestro servicio allá en la iglesia, y a las 5:30 les esperamos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches.